Buenas tardes para todos. Mi grupo está conformado por Mariana Múnera, Paulina Galeano, Sebastián Vargas y quien les habla, Sara Machado. Y el tema que le vamos a hablar es la mutación en las conecinas 26 y 30, sindrómicas y no sindrómicas. Hoy les vamos a hablar del síndrome KIT. El síndrome KIT es una genodermatosis, es decir, que es genética, que no tiene nada que ver con componentes ambientales o factores ambientales o ingeribles o aplicables. Esta es poco frecuente y caracterizada por la asociación de la queratitis vascularizante, lesiones cutáneas hiperqueratósicas y la sordera neurosensorial. Los pacientes afectados pueden presentar, además de eso, otros síntomas como anomalías dentarias, entre otros. Su base genética es la presencia de mutaciones en las conexinas 26 o 30 y esta mutación espontánea del gen GJB2 que codifica la conexión 26 y mapea en el brazo largo del cromosoma 13. Entonces, una síntesis de lo que acabo de decir. Enfatiza tres grandes características principales de la enfermedad. La primera es la queratitis, que esta es una inflamación de la córnea y la estructura más anterior y transparente del globo ocular. La ictosis es otro factor a considerar. Y este es el conjunto de trastornos cutáneos caracterizados por la piel seca, escamosa o engrosada. Y por último, la sordera neurosensorial. Entonces, este síndrome compromete tejidos de origen ectodérmico, es decir, epidermis, epitelio corneal, oído interno, dientes y uñas. Este síndrome se encuentra acompañado con una diversa cantidad de síntomas. Entre ellos tenemos la sordera neurosensorial en la mayoría de los casos. El resto de los síntomas son generalmente dermatológicos, pero igual los vamos a mencionar. Tenemos la eritroqueratodermia, que es la presencia de grandes placas eritematosas con una distribución simétrica y están localizadas principalmente en las extremidades. Tenemos la queratitis, como el nombre del síndrome lo dice, es uno de los síntomas más comunes y es la inflamación de la córnea del ojo. También está la alopecia, que es la caída excesiva del cabello, y la hiperkeratosis, que es el engrosamiento de la capa externa de la piel. En este síndrome se evidencia principalmente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. En el caso de la sordera neurosensorial, esta se encuentra presente desde los primeros meses de vida, es decir, es congénita y no es progresiva. Esta puede ser detectada hasta la etapa escolar y en muchos casos acompañada con cierto deterioro cognitivo del niño. Es por esto que es muy importante la detección temprana de este síntoma y una de las opciones o una de las maneras de realizarlo es a través de potenciales evocados auditivos. En el caso del tratamiento, como este síndrome es principalmente dermatológico, entonces el tratamiento o los medicamentos se encuentran enfocados principalmente a estos síntomas. Entre estos tenemos emolientes y queratolíticos tópicos, ácido salicílico, ácido láctico, entre otros. Pero cuando hablamos de la pérdida auditiva, como lo mencioné anteriormente, lo más importante es la detección temprana de esta, para así poder lograr una adaptación auditiva pertinente y de esta manera evitar cualquier deterioro cognitivo o psicomotriz. Bueno, el otro versus se llama una hipoacusia neurosensorial no sindrómica, caracterización molecular, desempeño auditivo y tratamiento en pacientes con mutaciones en las conecinas 26 y 30. El objetivo de este artículo es mirar las características audiológicas y el desempeño auditivo postimplante coclear en pacientes que presentan mutaciones en las conecinas 26 y 30. En evaluación audiológica se realizaron audiometría tonal, otomisiones acústicas y potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, que es decir, el VERA. Entonces, en la audiometría tonal lo realizaron por vía aérea como vía ósea, utilizando el método convencional o a través del juego. Si el niño no tiene una colaboración, se evalúa por medio de instrumentos sonoros calibrados por frecuencia y es importante valorar los oídos por separado. Las automisiones acústicas, esas
La realizan en menores de 1 año y deben ser estudiados con automisiones acústicas, pero con productos de distorsión. Y los BERA lo utilizan cuando la pérdida auditiva es de alto riesgo para determinar patología retrococlear o neural. Una vez completado el diagnóstico y realizada la intervención terapéutica adecuada, audífonos e implante, se establece el control audiológico posterior de la hipoacusia. Los niños menores de 1 año equipados con audífonos deben ser monitoreados mensualmente y los niños menores de 3 años cada 2 meses. Este esquema se modifica cada vez que existe sospecha de algún descenso auditivo. En los casos en donde el paciente cuenta con lenguaje completo y en donde la pérdida auditiva es menor, los controles se extienden a intervalos de 6 meses. Los niños implantados tienen un esquema de controles diferentes. Al mes del implante, a los 2 meses, cada 3 meses durante los 2 primeros años y luego cada 6 meses cuando alcanzan un formato abierto del habla y estabilidad en todos los parámetros en la programación de su implante. El control se extiende a 1 año. En los pacientes en que no se ha podido identificar mutaciones en los genes de conecina, el control audiológico se realiza con la frecuencia habitual del protocolo de hipoacusia. En aquellos niños donde detectamos al menos una mutación, deberemos aplicar un seguimiento más estricto durante un tiempo prudencial hasta comprobar cómo se comporta la hipoacusia. Bueno, muy buenas tardes. Yo voy a continuar con la exposición hablándoles acerca del desempeño auditivo post implante coclear. Recordemos que un implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que se encarga de llevar impulsos eléctricos a la cóclea, desencadenando una sensación sonora. Y este dispositivo se implanta en personas que tienen hipoacusia severa profunda, que ya han tenido una adaptación de audífonos, pero que no se ha alcanzado una amplificación suficiente para mejorar pues la calidad de vida de estos pacientes. Los estudios pronósticos encontrados para las mutaciones de conexinas 26 y 30 son pocos. En realidad solo se encontró uno, que es el implante coclear. Varios autores realizaron estudios comparativos en personas con implante coclear diagnosticadas con mutaciones en la conexina 26 y en personas que sufrían de otras alteraciones por diferentes síndromes. Utilizaron potenciales evocados auditivos de tronco cerebral a través de estímulos eléctricos para evaluar el estado del nervio auditivo en pacientes posimplante y demostrando que las personas con sordera relacionadas con la conexina 26 tienen consistente supervivencia de las células del ganglio espiral a lo largo de la cóclea cuando se compara con pacientes con sordera no relacionada a la conexina 26. Llegando a la conclusión, y es que las personas que tienen implante coclear y han sido diagnosticadas con la mutación de la conexina 26 tienen un mejor pronóstico a nivel auditivo en comparación con las personas que tienen una sordera que no está relacionada con las mutaciones y que tienen implante coclear. ¿Por qué se debe esto? Porque el implante coclear depende de la integridad de las estructuras del nervio coclear y de las células ganglionares espirales para así tener una mejor amplificación y un mayor funcionamiento para estas personas. Las que tienen síndromes que por lo general presentan malformaciones a nivel auditivo, lo que perjudica seriamente esas estructuras y no hace que haya un bajo funcionamiento en comparación con las que tienen una mutación. El desempeño lingüístico de pacientes implantados con mutaciones en la conexina 26 durante los primeros 6 meses post-implante fue superior al grupo de pacientes sin ninguna mutación detectada.
Pasados los 6 meses no se observaron diferencias significativas entre ambos y el mejor o peor desempeño lingüístico alcanzado se correlacionó con el tratamiento de la habilitación auditiva, el tiempo de uso del implante y el compromiso familiar. No se hallaron diferencias significativas en los niveles de corriente requeridos entre los diferentes grupos. Como se puede observar ahí en la gráfica, siempre se vio pues como al iniciar pues no hubo mucha diferencia, siendo el gris claro los pacientes con mutaciones en la conexina 26 y el gris oscuro pacientes que no se detectó ninguna mutación. Ahí podemos ver que las diferencias pues no son tan significativas a nivel lingüístico. También lo que como una conclusión que llegaron acá también al final, y es que esto se logró gracias a que varios de las personas que estudiaron que tenían una mutación fueron diagnosticadas a tiempo y se detectaron en una edad temprana, logrando así una buena estimulación y un mayor avance en estos.